El día de hoy me complace presentar a un gran amigo, Jorge Melo Vega. Él es presidente de la empresa Responde, una consultora de sostenibilidad. Y esta palabrita que suena un poco raro nos la va a explicar Jorge a qué se refiere el tema de sostenibilidad. Jorge, bienvenido al programa El Cliente. Muchas gracias, por la invitación. Es un gusto verte después de tiempo. Jorge, la sostenibilidad, ¿cómo estamos en el país? Porque ya esto viene hace muchísimos años a nivel mundial, de las empresas están comprometidas con la sostenibilidad, pero ¿cómo estamos en el Perú en ese camino? Genial. Permítame hacer una pequeñísima introducción precisamente para contextualizar el tema de la sostenibilidad, porque en el Perú, pero casi en el resto del mundo, la sostenibilidad viene de un proceso de migración de lo que antes conocíamos como la responsabilidad social. Que hay algunas organizaciones que todavía utilizan el término, pero lo que terminó ocurriendo es que en nombre de la responsabilidad social, las empresas hicieron que lo social primara sobre lo de responsabilidad y se vino en filantropía. Entonces, antiguamente habían muchos suplementos periodísticos o programas periodísticos y todo, donde la empresa destacaban su obra social. Su donación. O sea, así es. Estamos en diciembre, época del voluntariado, de la chocolatada y todo ese tipo. Y eso vamos era lo a ayudar a esta comunidad. Exactamente, ¿no? Y era un social washing, claro. ¿no? Pero luego esto se fue avanzando más precisamente porque la responsabilidad social de lo que buscaba era que las empresas tuviesen una conducta empresarial responsable y que esto se llevase a un nivel de gestión interna. Es decir, que manejasen indicadores, que es un poco propio de tu sector, o sea, métricas y ver de qué manera estamos avanzando en lo que estamos prometiendo. Y si estamos identificando que tenemos compromisos ambientales, ver cómo lo estoy manejando y hacia dónde apunto a partir de los impactos que genera mi industria. Quizás, no quiero ser académico, pero mencionar dos temas claves en todo esto. Uno de ellos es la identificación de los grupos de interés. No vale el tema de la sociedad como grupo de interés porque nos hacemos trampa en el solitario. La sociedad es un todo muy amorfo, muy genérico. Aquí lo que importa es el grupo de interés puntual. Mis proveedores, que es muy importante. Que son los stakeholders. Exactamente, los stakeholders. Los proveedores, mis clientes, mis trabajadores, mis reguladores y cómo me relaciono con ellos. Y qué tipo de impactos genero con ellos, positivos y negativos. Identificarlos, ponerlos en un papel, ponerles métricas. Entonces, vamos de la poesía del Word a las métricas en el Excel, ¿no? Entonces, y eso a partir de allí nos permite identificar, mirar a la empresa, tanto en la gestión, porque la sostenibilidad lo que busca es precisamente una mirada de largo plazo, es decir, cómo voy a operar en el futuro y no quedarme en los resultados del año solamente, ¿no? Entonces, ese es un elemento vinculado al sector empresarial, pero no quiero dejar de mencionar, nosotros, tú nos has presentado, somos una consultora que venimos trabajando 20 años en el país. No es solamente un tema de empresa, es de organizaciones. Claro. Por ello es que también la propia sociedad civil tiene gestión de sostenibilidad. La academia también tiene gestión de la sostenibilidad. Y el Estado. El Estado también debe tener una gestión de sostenibilidad y su gran indicador, si se quiere, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esos 17 objetivos donde el Estado tiene que decir qué estoy haciendo de cara a la lucha contra la pobreza, qué estoy haciendo de cara a generar mayor empleo, qué estoy haciendo de cara a los temas de equidad de género, los temas de educación, con métricas, ¿no? Cuantificables, y no en el caso nuestro que lo que siempre hay más bien es un deterioro. Y eso es un poco lo que nos está saliendo en la foto con Naciones Unidas sobre los ODS, ¿no? Claro, ahora, es muy importante esto porque finalmente no podemos vivir alejado de la realidad de la sociedad. No puedes haber una empresa que solamente mire sus indicadores económicos, su EBITDA, su ganancia y todo, y no le importa a la sociedad porque estás inmerso dentro de la sociedad y eso te va a generar una factura. Hablábamos tras de cámaras que yo te contaba que parte del nacimiento de este programa era porque yo en los años que he trabajado en la empresa privada mucho escuchaba del perfil bajo, de mejor no hay que decir nada, mejor no hay... Y en este tema que tiene que ver de la sostenibilidad, también es importante comunicar lo que se está haciendo, no para tal vez reventarse autobombos, que a veces hay una línea
delgada de ese autobombo, que yo simplemente hago la contribución, me tomo las fotos y chao, y nunca más vuelvo a ese pueblo, sino realmente una política empresarial continua, permanente, como parte del ADN. ¿Tú crees que eso es así? Sí, pero voy a insistir otra vez en esa diferenciación, fundamentalmente con tus grupos de interés. ¿Ya? O sea, a mí no me importa, estaría desperdiciando recursos y capacidades si es que me conoce gente que no forma parte de mi entorno, de mi grupo de interés. O sea, que mi comunidad sepa todo lo que hago con ellos, mis vecinos sepan el trabajo, me esfuerzo, y por tanto hay este relacionamiento y esta situación de afecto, si se quiere, con mis proveedores, con mis trabajadores. Eso es más difícil. Lo fácil sería ir y sacar un anuncio en la televisión o en la prensa para destacar lo bueno que soy. No, lo importante es que me crean. Y esa creencia, esta situación de confianza, solamente pasa a partir del relacionamiento. O sea, ¿cuántas veces te has contactado con tus colaboradores? ¿Qué saben tus colaboradores de ti? ¿Qué estás haciendo con tus proveedores? El gran reto en nuestro país es precisamente el tema de proveedores, porque a nivel empresarial, en verdad tenemos muy pocas grandes empresas. Nuestro país, lastimosamente, es un país que tiene micro y pequeñas. Somos un país donde el 99% son pequeñas y grandes empresas que se suele calificar a nivel global. Grandes empresas son aquellas que facturan más de $200 millones. Probablemente no tenemos más de 200 o 250 empresas. Es un universo muy pequeño. Claro. Y cuando se legisla, cuando se empieza en la empresa, se está pensando en la gran empresa y nos olvidamos que el grueso del tejido con que hay que trabajar. Entonces, sí es importante que la sociedad en general, pero fundamentalmente los grupos de interés, valoren el éxito de su empresa. Mientras más conozcan de su empresa y mientras más valoren ese tema, vas a ver que le va a redituar, porque vamos a tener estos impactos positivos que me está generando la empresa. Ahora, un tema chiquitito, déjame, discúlpame, es que tiene que ver mucho con todo esto, y es que, y en otras partes del mundo ocurre, el éxito empresarial está muy asociado a los liderazgos. Rostros, personas, líderes conocidos, ¿no? Entonces, ese liderazgo es mucho más fácil de poder trabajar y asociarlo con el éxito empresarial. Ahí está el no perfil bajo. Así es. Jorge, tú has hablado mucho sobre el tema de los proveedores. Y hoy por hoy, a veces los proveedores son tus socios estratégicos. Definitivamente. Son definitivamente los que de alguna manera, dependiendo un poco del rubro de la empresa, te hacen crecer, están contigo de muchos años. Sin embargo, a veces son un poco maltratados en negociaciones, en plazos de pago, en generar concursos o competencias cuando aún has estado mucho tiempo apostando por la empresa. ¿Por qué el empresariado, tú crees, desde tu experiencia, no tiene esa visión o ese posicionamiento de decir, mi proveedor es parte de la empresa, es mi aliado estratégico y lo voy a hacer crecer y voy a hacer que ese proveedor crezca realmente conmigo y que definitivamente tenga éxito? Sí, yo creo que allí en nuestro país hemos fallado como cultura empresarial en el sentido de identificar todo el valor que nos generan los proveedores. Hay empresas que el éxito está absolutamente concentrado en la calidad de los buenos proveedores que tiene. Es más, te diría que muchas de las mejoras que va ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, más visible en el caso textil o agroindustrial, es porque las empresas clientes en el exterior verifican los estándares que tienen sus proveedores en tema de sueldos, en tema de entornos, en tema de alimentación. Hacen auditorías, derechos humanos, hacen auditorías. Entonces las empresas se están preocupando mucho de tener un entorno bastante positivo. Yo precisamente no hace mucho, hace un par de meses escribí un artículo con un nombre bien agresivo y probablemente no me quieran algunos con el tema, pero decía, para mis trabajadores todo, para mi proveedor es la ley. ¿Qué significaba eso? De que hay veces ese relacionamiento se limitan algunas empresas a cumplir estrictamente lo que dice la ley, pero no son capaces de identificar
todo ese valor, que se preocupan en darle a sus trabajadores, que cada vez son menos porque parte de la estrategia y competitividad de la empresa es tercerizar tareas, ¿no? Oye, necesito ser más eficiente, más competitivo. Vamos a tercerizar esa tarea. Claro. Y entonces, de alguna manera, a nivel de headcount, sientes que ya no tienes esa carga, pero en verdad sigue siendo. Eres tú. Los grandes... Tú eres que preguntas y yo soy el que respondo. No, quería decirte que las grandes crisis de empresas a nivel de sostenibilidad y responsabilidad social en el mundo han sido por culpa de los proveedores. Es decir, la empresa central, si uno va a los grandes casos de Nike, Exxon Valdez, derrames petroleros o crisis laborales o lo que fuera, ha sido fundamentalmente porque ha fallado el proveedor y termina arrastrando a la principal. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tipo de análisis has hecho tú que no eras capaz de identificar que habían malas prácticas laborales en tu proveedor textil, el que te está maquilando y todo? Y a partir de allí hemos tenido esas grandes crisis. Eso es lo que está llevando a las empresas cada vez más a cuidar a sus proveedores. Creo que estamos mejorando. Jorge, lamentablemente la televisión es muy cruel. Solamente una última pregunta, si es que tienes este dato. El 45% de altos ejecutivos de empresas medianas y grandes en Argentina, Brasil y Colombia tienen una estrategia de sostenibilidad. Y 22% en esos países están trabajando una. ¿Cómo estamos en Perú? Yo no confío mucho en esas estadísticas, porque otra vez nos encontramos con ese tema, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces los empresarios, ¿quiénes son los empresarios? ¿De qué empresas estamos hablando? ¿De qué tamaño de empresas? ¿No? Probablemente a nivel de grandes empresas, las empresas, este universo de 200 y pico empresas en el Perú, probablemente estamos dentro de esa estadística, ¿no? Nuestras empresas grandes son unas buenas empresas. Claro. Trabajan muy bien, pero ahora entienden este reto que tienen de cara a sus proveedores y lo vienen trabajando. Es impresionante el nivel de cuidado que se está teniendo con el tema de proveedores y el tema ambiental, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo estar acá en el programa del cliente y te quiero comprometer a una próxima oportunidad donde podamos seguir hablando de esto que definitivamente creo que nos proyecta como país a un país más responsable y más consciente de lo que es hacer empresa privada. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias. Adiós.